Gloria a Dios, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos aquí una vez más en esta mañana o este mediodía para hacer nuestra última sesión de la oración del reino en esta serie. Ha sido un gran desafío, un gran honor para mí poder llevar a cabo esto que el Señor puso en mi corazón hace unos meses atrás, y estuve orando bastante para buscar la voluntad de Dios. Hablé con mis líderes, con mi pastor, con mis padres, y tengo la bendición de ellos, así que es un honor para mí poder hoy día concluir con esto que estamos haciendo. Y hoy día, bueno, ya las lecciones propiamente tal ya están todas hechas, y hoy día me gustaría compartir algunas conclusiones y algunos testimonios, uno en especial muy, ¿cómo lo puedo nombrar? Ha abierto mi vida, mi corazón, mi espíritu, y me ha puesto muy alerta de lo que el Señor quiere hacer y cuál es mi parte en esto. Así que honro al Señor, honro a mi pastor Larry Gandhi, como siempre lo hago, y su esposa Mana Gandhi. También honro a nuestro pastor asistente de la iglesia de Life Church aquí en Tyler, Texas, el pastor Greg y su esposa Sister Greg. Y también a mis padres, a mi papá, a mi mamá, también allá en Concepción, Chile. Les mando un gran abrazo. Me siento muy privilegiada de poder contar con el apoyo de ellos y con el soporte de ellos. Son grandes hijos de Dios. Amén. También un saludo a mis hermanos de Vida Sin Límite, y también un gran saludo a mis hermanos de Life Church. Como la iglesia Life Church es en inglés, nunca me he dado el tiempo de saludarles. Sin embargo, yo sé que hay algunos hermanos hispanos allí también, así que les mando un gran saludo. Ellos son mi familia, los que me adoptaron acá en Tyler, Texas. Así que un abrazo también grande para mi iglesia acá, donde yo me congrego aquí en la ciudad de Tyler. Bueno, como siempre lo hago, siempre hago un pequeño resumen de lo que pasó la semana pasada. Espero que esto se esté escuchando bien. Si hay algún problema, por favor háganme saber. Amén. Un saludo para mi hermana Febe. La iba a llamar hoy día en la mañana y después ya no me alcanzó más el tiempo, pero estaba pensando en ti, Febe, y mi amiga, y también estuve orando por ti y por la iglesia allá en Curicó. Amén. Gloria al Señor. Siempre hago un resumen de la lección anterior, y hoy día quiero ir muy rápido, muy rápido. Yo les invito para que puedan ver toda la serie del capítulo número 1, porque asienta bases. Y hoy día voy a avanzar muy rápido en el resumen. Incluso estaba pensando en saltármelo y simplemente dejarles la tarea a ustedes para que hagan un repaso, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Estuvimos estudiando de la segunda parte, donde vimos que es provisión para el ejército del Señor. Cuando nosotros pedimos por el pan nuestro, no estamos pidiendo por nuestras necesidades, porque en el mismo capítulo 6 de Mateo está diciendo que no nos debemos preocupar por lo que hemos de comer o vestir, o cuáles son nuestras necesidades básicas, porque el Señor se hace cargo de esas cosas. Cuando nosotros entonces pedimos esto, no es una contradicción a lo otro, sino que nosotros oramos e intercedemos por los recursos del reino de Dios y por los recursos para que estos puedan llegar a la gente que trabaja para el reino. Amén. Y no estamos hablando solamente de líderes o pastores, sino que estamos hablando de cada persona que sea dispuesto en los brazos del Señor para ser parte del reino de Dios. Amén. Así que liberamos los recursos, atamos toda cosa que el enemigo quiera poner para estorbar que los recursos puedan llegar a las manos de los hijos de Dios. Luego estuvimos hablando de perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos. Hay dos cosas que el enemigo puede tomar ventaja sobre nosotros: es cuando hay pecados sin arrepentirse y cuando hay problemas entre los hermanos sin resolver. Cuando nosotros no perdonamos, hay una gran ventaja que nosotros le damos al enemigo. Pablo dijo que él ha perdonado para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Amén. Entonces, muy importante
tratar ese tema en la oración y que el Señor pueda deshacer todas esas cosas que son obras de nuestra carne muchas veces, donde el enemigo usa aquellas cosas como un conducto para poder hacer sus artimañas. Y finalmente vimos que la importancia de poder chequear nuestras motivaciones. Pedro tuvo una gran revelación de que Jesús era el Cristo, y eso le subió los humos a la cabeza y le dio lugar al orgullo. Entonces mucho cuidado cuando el Señor nos usa y nos revela cosas y nos muestra cosas y nos usa para su gloria. Nosotros siempre debemos entregarle la gloria al Señor, porque de lo contrario Satanás viene y se apodera de nosotros. Por eso que en el siguiente verso de esta revelación que tuvo Pedro, él empieza a reconvenir con el Señor para que él no haga la voluntad de Dios. Entonces el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas del mundo y no en las cosas del reino de Dios. Estoy parafraseando a mí en esa parte. ¿Amén? Entonces, muy importante que nosotros hagamos un chequeo de nuestras motivaciones, nuestro corazón siempre esté para poder darle la gloria al Señor. Amén. Esto de la oración, hermanos míos, no requiere una edad especial, no es para un grupo especial, no es para el pastor solamente, no es para los líderes, no es para mi grupo mi líder de célula solamente o para mi líder de jóvenes. La oración es un ministerio que cada hijo de Dios debe tener. No tiene edad, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a orar. Y hay un testimonio muy lindo que me gustaría compartir. Había un matrimonio apellido Douglas, aquí en la ciudad de Texas. Esta familia está viva, tienen trillizos, y en los trillizos, imagínense trillizos, tuvieron 2 niños y una niña, y luego vino el cuarto niño. Cuando el cuarto niño venía, los trillizos tenían 3 años. Nació el bebé, todo estaba bien, el papá vino con los trillizos a ver a la mamá y luego le dijeron: mira, vamos a ir a almorzar y vamos a dejar a la mamá descansar, está un poco cansada por el tema del parto y todo, y a la vuelta del almuerzo vamos a volver a saludar al hermanito pequeño y a darle un besito a la mamá. Así que se fue el papá con los trillizos. Cuando estaban almorzando en un restaurante, la niña de los trillizos, que se llama Clara, actualmente tiene, creo que 10 o 12 años, si no me equivoco, ella dijo: papá, necesitamos orar por la mamá. Y el papá no le tomó mucho en cuenta, le dijo: sí, hija, vamos a orar por la mamá. La niña le dijo: no, papá, necesitamos orar por la mamá. Y el papá le dijo: ok, oremos por la mamá. Pero tampoco la tomó mucho en cuenta. Entonces la niña, cuando se dio cuenta que el papá no la estaba pescando mucho, no la estaba tomando en serio, ella se arrodilla en el mismo restaurante, ahí en su silla, y empieza a orar por la mamá con un fervor. Y el papá, cuando ve eso, dijo: bueno, vamos a orar por la mamá, parece que algo pasa, y puso a toda la familia a orar por la mamá. Luego volvieron al hospital a ver a la mamá, que supuestamente estaba durmiendo una siesta, y resulta que la mamá había tenido una baja de presión, se había descompensado y había estado a punto de morir en ese lapso de tiempo. Entonces, esto, imagínense, una niña de 3 años sintió la necesidad y fue sensible al Espíritu de Dios y oró y fervientemente por su mamá en ese momento que el Señor le impulsó a orar por ella. El Señor le libró de la muerte. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a orar y a ser sensibles al Espíritu Santo. Nosotros mismos tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Cuando el Señor nos indica hacer algo, debemos hacerlo inmediatamente. Una hermana que estaba conversando ayer con ella me dijo: tuve la necesidad, oraba, y yo iba todos los días a la iglesia a orar. Este día especial, abro la puerta, la cierro, y ahí mismo en la puerta me tuve que arrodillar, y de rodillas entré al salón del santuario y oraba. Yo no sabía por qué estaba orando, pero en mi espíritu había un gemir, y empecé a orar y gemir en lenguas. No sabía qué estaba diciendo, pero oraba. Y al final, en un momento, cambié a inglés y le dije: espíritu suicida, vete de mi hermano en este mismo momento. Y ahí en ese momento el Señor la deja en paz, la deja reposar. Ella sintió en su espíritu que ya había hecho lo que tenía que hacer. Al tiempo se encontró con su hermano, y le contó lo que había pasado, y el hermano le dijo: sé exactamente del día que estás hablando. Ese día todo estaba mal en mi familia, mi esposa se había ido con los 3 hijos y estábamos muy mal financieramente, muy mal en nuestra relación. Yo tomé un arma
que siempre ocupo. Ellos aquí en Estados Unidos son muy dados al arma, sobre todo acá en Texas, con las películas de pistolero y todo eso. Y resulta que él siempre ocupaba esta arma, vivían en un lugar más encima bien peligroso, donde todos tenían que ocupar esto. Y él siempre la ocupaba y practicaba con su arma, nunca le había fallado. Cargó su arma, la puso en su cabeza y gatilló, y el arma no funcionó. Entonces, hay cosas que el Señor quiere hacer, nosotros muchas veces no entendemos qué está haciendo el Espíritu y por qué cosas intercede el Espíritu. Por eso la palabra del Señor dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos muchas veces, no estamos alertas o no somos suficientemente maduros o simplemente por cosas de la vida no sabemos, pero el Espíritu sabe. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere hacer con nosotros y cómo Él quiere usarnos para interceder y nosotros salir de nuestro metro cuadrado para poder alcanzar hasta donde el Señor quiere alcanzar. Gloria al Señor. Y quiero compartir con ustedes un testimonio de un profeta de la actualidad. Él se llama Scott Shelton. Si ustedes lo buscan en YouTube lo van a encontrar. Lamentablemente está todo en inglés, pero hay un testimonio que él comparte, donde él vio una visión increíble. Y yo no voy a contar esta historia, digamos, con mis propias palabras. Me di el tiempo de traducir, así que voy a leer la historia. Y voy a luego compartirles con ustedes el link para que ustedes lo vean. Si es que hay alguien que sabe inglés, puede acceder a eso. Así que ténganme paciencia en esta lectura, pero es algo que me ha puesto de rodillas, me ha puesto en un estado de intercesión y en realidad va de la mano con todo lo que hemos estado hablando, y el Señor está llamando a su iglesia en este último tiempo a orar, hermanos, como nunca antes. Gloria a Dios. Entonces este es el testimonio del hermano Scott Shelton. 8 de octubre de 2018, iba de vuelta a casa desde Illinois. Cuando estaba manejando por una ruta interestatal tuve esta visión. La única manera que tengo para contárselas es como vino a mí, como la vi. Yo no era participante, sino un observador. Estaba arriba de un acantilado, muy, muy alto. No era necesario que estuviera, no necesariamente estaba mirando al océano abajo ni nada por el estilo, y me imagino que él explica esto por la geografía en donde él vive. Entonces él está tratando de describir este lugar donde está mirando. Era como si estuviera parado arriba del acantilado de una montaña. Frente a mí, aproximadamente entre 12 a 15 metros frente a mí, había un hombre. Y otra vez le digo, solo puedo describir lo que vi. Estaba vestido como yo consideraría con ropas medievales. Parecía como el guardián de un gran calabozo. Esa fue mi primera impresión que tuve de él. Y de sus espaldas pude ver en su mano derecha tenía un gran anillo de llaves de metal, como aproximadamente 30 centímetros de diámetro, que tenía varias llaves maestras de gran tamaño. Él comenzó a caminar, y cuando comenzamos a caminar se veía como que caminábamos hacia una fortaleza de piedras. No era un palacio ni nada hermoso, sino una fortaleza bien fortificada, hecha solo de piedras y madera. En el momento en que se iba acercando, nunca se dio por aludido que yo estaba ahí. Esa era la manera en que yo sabía que yo no era participante de la visión. Entramos a la puerta principal de esta fortaleza e inmediatamente a la derecha había una gran escalera de piedras en forma de espiral que llevaba hacia el centro de la tierra. Y él tomó la iniciativa de caminar escalera abajo y yo lo seguí. Recuerdo que tuve esta visión un día, lunes 8 de octubre, martes 9 y miércoles 10. El hombre tuvo la misma visión 3 veces. El lunes venía manejando desde Illinois, el martes me encontraba en mi casa y el miércoles iba manejando a Houston. Y cada vez que esta visión vino a mí era exactamente lo mismo. Y como tú obviamente sabes, cada vez que el Señor habla una vez es importante
pero si Él lo repite, tú debes poner gran atención. Así que caminamos escalera abajo y recuerdo que pensé, amado Señor, realmente estamos caminando hacia las entrañas de la tierra, porque bajábamos y bajábamos y bajábamos y bajábamos. Y pensé, nunca vamos a llegar al fondo de esto. Cuando finalmente llegamos, estaba realmente oscuro, pero se podía percibir que el tamaño de esta cueva donde las escaleras finalmente llegaban a su final era tan gigante que yo no tengo realmente la forma de poder describir lo gigantesca que era. Recuerdo que estaba asombrado de la grandeza del lugar donde estábamos. Este hombre al que yo estaba siguiendo tomó a la derecha como circundando la muralla de la cueva y desapareció de mi vista. Y a la derecha había una enorme puerta de madera. Cuando digo enorme estoy hablando de al menos 8 metros de alto. Era bien ancha y él no trató de abrirla de forma física, pero agarró una de las llaves del anillo que tenía, la introdujo en el seguro de la puerta y la giró y sacó la llave y se echó para atrás. Cuando él hizo eso, si alguna vez has visto un cúmulo de neumáticos quemándose, ese olor como a un humo negro aceitoso era como esa clase de humo, y el olor que venía detrás de aquella puerta. Venía de los dos lados, de arriba y de abajo, y al mismo tiempo que salía ese humo, salía ese olor, también se oían terribles chillidos y gritos y cosas que se gritaban y que se decían que ni siquiera podía entender. No era algo que estaba aterrorizado, pero era el sonido de algo que era para aterrorizar. Y recuerdo que al escucharlo pude entender en mi interior, esto es vil, esto es horrible, es malvado, es perverso. Esa fue una de las cosas que vino a mi mente, esto es perverso. Pero no era solo una voz chillando allí dentro, eran muchas voces diferentes gritando, y la presión que ejercía hacia afuera era tan grande que empujó la puerta hacia afuera y se arremolinó alrededor de esta cueva que se llenó de esta densa tiniebla. Luego, después de unos minutos, comenzó a ir escalera arriba, y esos chillidos y gritos de terror que iban con esta oscuridad. El hombre que los liberó nunca dijo ni una palabra, simplemente comenzó a subir y yo lo seguí. Llegamos a la superficie y desde aquella vista ventajosa que yo tenía desde el acantilado podía mirar hacia abajo y vi a una distancia que yo podría considerar kilómetros y kilómetros en cada dirección. Esta oscuridad comenzó a bajar por la montaña y por cada lugar que podía encontrar, como la fisura de un volcán. Por cada lugar donde encontraba espacio para fluir, tomaba lugar. Y había lugares que cuando llegaba ahí, se expandía. Luego, en el siguiente segundo, parecía que yo estaba en un lugar muy, muy, muy alto y elevado, en una posición donde podía mirar hacia abajo a toda la tierra. Y pude ver las líneas que rodean nuestra nación, refiriéndose a Estados Unidos, Sudamérica, Canadá y varios lugares, pero yo estaba muy enfocado, parecía que por instrucción del Señor en nuestra nación, y vi esta oscuridad comenzar a regarse. Y repito, no era como una sábana que lo cubriera todo, pero parecía que iba tanteando y buscando un lugar donde fluir, como algún lugar que fuera natural para desplazarse, no tratando de forzar su entrada, pero por donde tuviera espacio. Y se había esparcido sus tentáculos por toda la nación. Y el Señor me habló y me dijo, Barrabás ya había sido sentenciado. Cualquiera haya sido su crimen, su sentencia ya había sido anunciada. Él iba a ser castigado, pero la voluntad del hombre fue tal que él fue liberado. Y dijo el Señor, así como en aquellos tiempos, otra vez, la voluntad del hombre ha sido tal que ha forzado desatar algo que yo ya había atado, cosas que yo ya había atado décadas atrás.
Esto nunca debería haber sido soltado en la tierra otra vez. Todo esto aconteció en la misma montaña donde estaba toda esta tiniebla. Y el Espíritu Santo comenzó a mostrarme algunas de las cosas que estaban gritando en esta nube negra y me dijo: la voluntad del hombre ha hecho que estas cosas sean sueltas otra vez en la tierra. Y si la iglesia no ora más de lo que nunca han orado en el pasado, iglesia tras iglesia tras iglesias va a caer. No es suficiente que los ayayáis estén allí y que simplemente el amén esté silenciado, pero las ovejas tienen que seguir lo que le estoy diciendo a mi gente, y tiene que ser más que mis hombres y vasijas hablando a ellos, pero en algún lugar durante el transcurso la gente de Dios debe comenzar a hacer eco a lo que les estoy diciendo. Una de las cosas que él dijo que estaba en toda esta densa oscuridad era intimidación. Él dijo, ese espíritu, y vamos a usar la terminología Jezabel en varias oportunidades en este sentido, y ese espíritu está moviéndose aceleradamente en contra de la iglesia, probablemente más fuerte ahora que en cualquier otro tiempo que yo he notado, intimidándonos, y lo puedes ver en las noticias nacionales. Si tú presionas muy fuerte, yo voy a presionar más fuerte y voy a ir más lejos que tú y te voy a destruir. Una palabra, un rumor, una historia, cualquier cosa y te voy a arruinar. Es lo que dice esta mujer. Mejor te mantengas con esa boca cerrada. Y el Señor me habló y me dijo, esas 5 vírgenes que no tenían aceite no eran las únicas dormidas, pero todas ellas durmieron. Y yo miro alrededor del mundo a mi iglesia y están dormidos y necesito que estén despiertos porque este espíritu no tiene misericordia y va a destruir todas las cosas donde pueda meter sus manos. Cada lugar donde tenga espacio para fluir, para meterse. Cada iglesia que no esté donde debe estar como cuerpo, cada persona creyente que no esté haciendo lo que saben que deberían estar haciendo, serán destruidos. La cosa que me impresionó más que todo fue que cada día que tuve esta visión fue exactamente la misma visión. El miércoles la tuve por última vez y tenía que viajar a Houston donde el pastor Bourne. El jueves estaba atendiendo una videollamada. Cuando terminé, apagué mi iPad y el hermano Bourne me iba a pasar a buscar para ir a almorzar. Y cuando me paré, sentí como si todo el universo hubiera caído sobre mi cabeza. Mi mente, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo y todo en mí estaba totalmente vacío. Sentí que no me quedaba nada de unción y no quería hacer absolutamente nada. Comencé a temblar, mi estómago comenzó a temblar, mi cuerpo comenzó a temblar y comencé a sudar. Estoy hablando de un sudor que me corría hasta la punta de mis dedos. Los sentimientos más horribles y un ataque en mi mente que jamás había tenido en toda mi vida. Traté de apurarme y alistarme porque venían a buscarme, pero le comencé a preguntar al Señor, ¿por qué estoy sintiendo todo esto? Y el Señor me dijo, necesito que te pares entre la iglesia y esta tiniebla. Ahora, por ningún motivo pienso que soy el único a quien le ha pedido esto el Señor. Todo lo que estoy diciendo es que Él me dijo, te estoy mostrando todo esto porque necesito que te pares entre la iglesia y esta tiniebla. Y necesito que ores cuando yo te diga que ores. Y necesito que ores solo lo que yo te diga que ores. Que ates lo que yo te diga que ates. Que desates lo que yo te diga que desates. Que impartas y despliegues ángeles que vayan a lugares específicos. Y te voy a decir lo que quiero que hagan cuando lleguen allí. Pero hasta que yo te diga que ores, no ores. Y por ahora, vete a tu casa y te voy a dar espíritu de sueño y voy a llamar descanso sobre ti. No trates de estar despierto. Duerme hasta que yo te saque de ahí.
te voy a dar el descanso que necesitas para que hagas lo que quiero que hagas dentro de poco. Así que nos fuimos a comer y en un momento el hermano Bourne me mira y finalmente me dice, ¿se siente bien? Y le dije, no me siento bien. En algún momento la conversación se tornó acerca del culto y le dije, si voy a ir a la iglesia hoy, no puedo predicar, no me queda nada para dar. Si voy, me voy a sentar en el altar, ustedes van a orar por mí, después me voy a ir a su oficina y me voy a descansar. Usted haga lo que quiera y nos vemos cuando termine. Finalmente me preguntó, me dijo, ¿se quiere ir a su casa? Y pensé por un momento y le dije, sí señor, quiero irme. Así que él amablemente me dejó ir. Volví al hotel, agarré mis cosas y me fui. Cuando estaba en el hotel para rebalsar el vaso, mi teléfono comenzó a sonar. Y si no reconozco el número, no contesto. Pero me vino un pánico. Lo único que quería hacer era agarrar mis cosas e irme. No me importó si todo estaba ordenado, bien organizado. Recuerdo que algunas cosas incluso las tiré al vehículo porque quería salir. Cuando el teléfono dejó de sonar, me dejaron un mensaje que me habían demandado por fraude de impuestos y cosas sin sentidos. Y era lo único que me faltaba. Casi me desmayé. Me tuve que sentar. No podía articular ni una palabra, no podía decir nada, no podía orar. Apenas funcionaba. Y para ser honesto, ni siquiera sabía si iba a poder manejar todo el camino. Pero el solo hecho de pensar que tenía que hacer una reserva para detenerme en un hotel a pasar la noche, me aterrorizaba más. El Señor me dijo, estas cosas vienen porque el enemigo se ha dado cuenta que su tiempo es muy corto. Y lo que estamos viviendo, yo solo tengo 50 años, pero lo que estamos viviendo en este tiempo es probablemente el peor tiempo que la humanidad ha vivido en toda su historia. Y todo este desastre que está aconteciendo en todo el mundo, finalmente se está metiendo subliminalmente en la iglesia. Y no sé si alguna vez me has sentido, me he sentido más desesperado que ahora. Y el Señor me habló hace unos años atrás y me dijo, como lo hice en los tiempos de Meroz, he desplegado el ángel del Señor para que se mueva entre mi pueblo y en los últimos años. Este ángel ha estado haciendo lo que hizo en los tiempos de Meroz, llamando a mi pueblo a batallar, porque hay una gran batalla que se viene, la cual va a introducirnos al derramamiento más grande de mi espíritu en la tierra que el ser humano jamás haya visto. He enviado este ángel en medio de mi pueblo y lo he llamado para que vuelvan al ministerio apostólico, a los principios apostólicos, a la doctrina apostólica, y estoy haciendo todo lo que puedo para llamarlos de vuelta a su identidad apostólica, de vuelta al libro de los Hechos. Y él dijo, pero no te equivoques, tú has permitido que haya fortalezas construidas en contra mía, no en tus ciudades, no en tus regiones, en tus estados, pero en mi casa. Tú dices, he estado ocupado haciendo mi pequeña propia casa, pero has permitido el letargo y la complacencia, un espíritu crítico, sarcasmo, y él listó otras cosas. Pero él dijo, lo he tolerado lo más que puedo. Limpia mi casa y ponla en orden, porque una batalla viene. Y si mi casa no está en orden, cada lugar donde no haya orden apostólico, el enemigo va a tomar posesión de ese lugar. Él dijo, tumbé las mesas de mi casa en el pasado y eché fuera a los negociantes de mi casa en el pasado. Y lo voy a hacer otra vez si tú no tomas este momento y limpias mi casa. Cuando yo venga a limpiarla, te voy a tirar afuera de mi casa junto con los demás. Y luego me dijo, le he dicho a ese ángel volver a Meroz. Él no maldijo a sus enemigos durante ese momento, pero la palabra del Señor le dijo al ángel, maldice tú a Meroz, maldice amargamente a Meroz, porque cuando el Señor lo necesitó, no vino a socorrerlo. Y luego el tercer día de esta visión, y luego el cuarto día, cuando pasó todo esto en Houston, el Señor me dijo, ¿entiendes ahora? Necesito el cuerpo como nunca los he necesitado antes. Necesito a mi novia. Necesito que mi novia sea la novia. Que tú seas lo que yo te he llamado a hacer
y actuar como te he llamado a actuar, porque el enemigo ya ha sido desatado en la tierra de una manera que ni siquiera puedes imaginar. Y cada lugar que no regrese a su identidad apostólica va a caer. En contraste, lo opuesto también es verdad. Cada iglesia, cada persona que regrese a su identidad apostólica, gran cosecha, gran ministerio, gran poder y demostración del Espíritu Santo va a estar ahí para confirmar a la novia verdadera y a su identidad. Me fui a mi casa y dormí por 4 días seguidos. Despertaba por pequeños momentos. A veces a las 3 de la mañana despertaba mi esposa, tomaba su mano y la ponía en mi cabeza y le pedía, tienes que orar por mí ahora. Eran como olas de esta oscuridad que venían y venían y venían. Y el Señor me decía, no es momento de pelear todavía, pídele a ella que ore por ti. Había momentos en que le pedía a mis hijos de 8 años que oraran por mí. A veces le pedía a mi hijo de 20 meses y le decía, Malaquías, tienes que orar por el papi. Y ponía su mano sobre mi cabeza. Yo sabía que necesitaba una cobertura alrededor de mi mente hasta que fuera capaz de comenzar a orar. Luego de esos 4 días de dormir, como Daniel, no me estoy comparando a Daniel, pero él dice esto, luego que tuve esta visión me caí y estuve enfermo por muchos días y luego después de eso, como que repentinamente algo cambió, algo se quebró. No había podido comer en 4 días, no tenía apetito, no quería hablar con nadie, no quería ni mirar a nadie. Y en el 5.º día, cuando algo se rompe, se desata, el Señor me comienza a hablar y me dice, ora en contra de esto, ora en contra de esto otro, desata aquí, desata allá, ata esto, envía estos ángeles a tal lugar. Le dije a mi esposa, me veo a mí mismo realmente como que si pudiera, desde una posición que había sido removida, estar parado en este campo gigante y ola tras ola de esta oscuridad venía y era simplemente una batalla, pero tenía el sentido de que no era el único en el mundo que yo estaba en esta batalla. Sentía como que específicamente en ese lugar yo era el único físicamente, pero sentía que alrededor de todo el mundo había gente que había sido llamada por el Espíritu Santo a hacer lo mismo. Al final de todo, y todavía sucede, todavía me sucede, esta oscuridad volvía y el Señor me dirigía a orar otra vez. No tengo la menor idea cuánto tiempo va a durar. Las elecciones no eran algo por lo que yo estaba orando. Le dije a mi obispo cuando finalmente hablé con él, quizás por 2 o 3 semanas, las elecciones eran irrelevantes en lo concerniente a esta visión. La perversidad de la carne, la vileza de la naturaleza de la carne, es lo que el enemigo está usando como un conducto de una forma en la que antes solía esconderse en la oscuridad, ahora están a la vista. Cosas que solían ser una vergüenza, son cosas que ahora se abrazan con orgullo. Y la única cosa que es una amenaza para oponerse a esta oscuridad es la iglesia. No se trata de políticas. No se trata de un color político, se trata de la justicia, se trata de los morales bíblicos que el Señor estableció. Y si nosotros, la iglesia, estamos en silencio, si nosotros, el pueblo de Dios, está en silencio, se acabó. No hay nada más que hacer, es todo. Y si Él no encuentra a alguien, Él igual va a probar que su palabra es verdad. Él va a encontrar a alguien que lo haga. Nosotros pensamos que tenemos varias cosas bajo control. Pero te digo, y nuestro obispo ha dicho estas cosas durante los últimos años, pero durante los últimos 6 meses esto ha venido muy fuerte, y aún en las últimas 6 o 7 semanas, que es mi creencia personal, que la mayoría de los que estamos en este lugar esta noche, vamos a estar vivos cuando el Señor venga. Miro el mundo y digo, wow, qué termostato tenemos para medir los tiempos, pero luego miro la iglesia y veo una pintura más exacta de dónde estamos. Estamos obsesionados con cosas que no deberíamos estar obsesionados. Estamos consumidos en cosas que no deberíamos estar consumidos. Y en las cosas en las que deberíamos estar consumidos. La oración, la casa del Señor. El Señor me dijo en esa visión, mi casa será llamada casa de oración. No era una sugerencia, estaba serio cuando dije lo que dije. Es una ley y no la voy a transar, no la voy a discutir, ni la voy a negociar contigo. Mi casa será llamada casa de oración. Y así que aquí estamos,
2018 llegando a su fin. Y si tú piensas que lo que has visto es mucho, se va a poner peor. El enemigo lo va a levantar más, va a haber amenazas de toda clase de cosas. ¿Alguna vez has visto en la historia humana donde la gente se odie tanto como se odian ahora? Y pensar que hemos dejado que se meta entre nosotros. Entre todo esto, le digo, no sé cuántas veces he llorado, porque yo pensaba que habíamos superado todo esto. Realmente pensaba que nosotros, que nos denominamos apostólicos, habíamos superado todas estas pequeñeces donde peleamos y estoy asombrado de cuánto no nos toleramos y no nos gustamos entre nosotros. Una casa dividida no puede prevalecer. Y si nosotros no prevalecemos porque no nos amamos, ¿cómo en el nombre de Dios vamos a ser de alguna utilidad para alcanzar a más de 7.000 millones de personas? Todo lo que está pasando en el mundo ahora tiene un solo propósito: infiltrarse en el reino de Dios, acallar la predicación, dividir la iglesia y destruir de esa manera el plan de Dios. Eso es lo que el enemigo ha estado tratando de hacer desde el principio. Estaba choqueado cuando vi en esa visión la cantidad de iglesias a las que esta oscuridad encontró un camino para sentarse allí. Y te voy a decir una cosa más antes de entregar el micrófono. Tenemos solo una pequeña ventanita de tiempo. Es solo una pequeña ventanita de tiempo. De hecho, te voy a decir que van a haber algunos que luego de esta reunión el Señor no les va a hablar de este tema otra vez. El Señor te va a dejar de que te devuelvas donde estabas, que sigas haciendo tus cosas y no te va a molestar otra vez con esto. Pastor Barnes me dijo unos años atrás, poquito tiempo antes que él muriera, yo estaba predicando en Illinois y el Señor me habla y me dice: llama al Pastor Barnes. Y cuando lo llamé no existía el identificador de llamadas, pero cuando lo llamo, él me contesta de esta manera: hey muchacho, estaba esperando aquí sentado que me llamaras y necesito hablar contigo, ¿cuándo puedes venir? Le dije: mañana estoy allí. Así que me fui al día siguiente y hablamos varias cosas, pero una de las cosas que él me dijo fue: aquí está la iglesia, yendo de esta manera, pero dentro de pocos años va a haber un giro de 90 grados. El Señor va a ir en una dirección diferente. Y cuando el Señor haga ese giro abrupto, no será una curva gradual, sino que será un giro abrupto de 90 grados. Cuando hagamos ese giro, nos dirigimos al final de los tiempos. Y aquellos que no estén despiertos, y aquellos que no estén poniendo atención, y aquellos que estén construyendo sus propios reinos, no verán cuando Él haga ese giro. Y Él no va a volver, ni les va a obligar a alcanzarle, y va a seguir su camino. No recuerdo un día, un momento o un minuto, pero en algún momento, en los últimos 2 años, realmente pienso que ese cambio sucedió. Y uno a uno, individuos e iglesias están revelando que no están conscientes. Así que te digo, en representación del Señor, pone atención, sacúdete a ti mismo, despierta, mantén lo que se ha estado diciendo hasta este punto. Cada ranura, cada pequeño espacio que esta malvada y asquerosa oscuridad puede sentarse. Rencores, falta de perdón. Si tu enemigo sufre y tú te alegras por eso, mejor que corras al altar, porque solo será un instante en el que tú serás destruido por esta tiniebla. Y lo más triste de todo, la mayoría de aquellos que la alberguen nunca se van a dar cuenta que esta tiniebla los ha alcanzado. El Señor me dijo: vino el momento en que ellos eligieron a Barrabás y no me eligieron a mí. Pero más vale que la iglesia sí lo haga. La esperanza del mundo es la iglesia eligiendo al Señor y desplegando el Espíritu Santo en la tierra. Esa ventana pequeña de tiempo es muy, muy, muy angosta. No recuerdo otro momento en el que no yo, pero Él
se sienta desesperado por actuar, por el actuar de su cuerpo. Pero te voy a decir una vez más, quizás sea prudente que ocupemos tiempo pidiéndole al Señor si Él puede ir más allá de mi carne, mi orgullo, mi mente, y me despiertes, me sacudas y haz lo que sea que hagas, haz lo que sea que tengas que hacer y me hagas saber qué hay dentro de mi corazón que pudiera darle y abrirle espacio a esta oscuridad para tomar posesión de mí. El verso en el que se estaba refiriendo cuando habla de Meroz está en Jueces capítulo 5 versículo 23, dice la nueva versión Reina Valera, la Reina Valera 1960. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. La traducción del lenguaje actual dice, y anunció el ángel de Dios, que Dios castiga a los habitantes de Meroz, porque no vinieron a ayudar al ejército de Dios, no quisieron luchar por él. Nueva versión internacional dice, maldice a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldice a sus habitantes con dureza, porque no vinieron en ayuda del Señor y de sus valientes. Algunos dicen que el Señor no necesita ayuda, pero el Señor te está diciendo en esta hora, Él necesita la ayuda del cuerpo. Nosotros no podemos limitar a Dios. Él eligió esa forma. Nosotros tenemos nuestro lugar, nuestro espacio, nuestra parte importante, nuestra responsabilidad de hacer lo que Él nos indique hacer. Te invito a que donde quiera que estés en esta hora, cierres tus ojos y dale al Señor el lugar para que Él pueda hablarte. Eso es. Abre el espacio al Señor. Deja que Él hable a través de ti. Deja que Él te use cuando oras. Despierta a tu iglesia, Señor. Despierta a tu pueblo, Jesús. Despierta a tu iglesia, Señor. Sácanos de nuestra comodidad. Saca nuestra comodidad donde estamos tan indiferentes. Oh, Señor, escudriña mi corazón, muéstrame si hay rencores, si hay cosas que no he perdonado, que no he dejado ir. Y todo lo voy a cantar. Hermanos míos, yo pienso que el Señor quiere dejarte solo en este momento. Es un buen momento para que te encierres en tu habitación, pongas un ambiente de alabanza, pone música si te sientes cómodo, en silencio, pero deja un momento para estar con el Señor a solas y orar por estas cosas, amén. Son cosas fuertes. El Señor está llamando a su iglesia y el Señor te está llamando a ti. ¿Qué vas a hacer con el llamado del Señor? Amén. Que el Señor les bendiga. Yo también voy a apagar esto acá y me voy a poner a orar, porque siento que el Espíritu Santo está también tratando conmigo. Así que le invito para que hagamos lo mismo, amén. Que el Señor